Cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Campos Ocampo, pertenezco al programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Este video corresponde a la segunda actividad del curso Electiva 1 Ciudadano Global. Para este video vamos a hablar del tema de la globalización, sus rasgos generales, las características que lo definen, un poco de su historia y desde la apreciación personal y lo que hemos visto en el curso, las ventajas y desventajas que puede generar y para terminar con unas conclusiones. Bueno, la globalización. Quiero traer un dato inicial a colación y es el dato de Pangea. Pangea era una masa continental que los científicos denominan con ese nombre porque era una sola masa, no habían continentes, no habían divisiones ni políticas ni religiosas en ese momento, ni económicas ni sociales, solamente era una masa continental donde se estaba formando la vida. Luego las dinámicas de la naturaleza, una naturaleza tan cambiante que tiene terremotos, huracanes, maremotos y demás, pues empezó a dividir esta Pangea, empezó a generar los continentes y empezaron a surgir las civilizaciones. Las civilizaciones con el afán de organizarse y demás empezaron a formar modelos económicos, políticos y sociales basados en lo político, que es el uso de la fuerza, en lo político, que son relaciones de poder, que son relaciones de supervivencia. Y esto lo que generó pues obviamente fue la división del mundo en países, en estados y en naciones, que es lo que hemos visto previamente en el curso. La globalización entonces cae bien aquí para un análisis, ya que la globalización, cuando entonces empiezo a analizarlo, es el querer del ser humano de unir lo que la naturaleza dividió cuando era solamente una sola masa continental, cuando solamente era Pangea. La globalización es ese anhelo de la ciudadanía del mundo, o sea, ese anhelo de los estados de las naciones, porque estemos interconectados, porque el ciudadano sea un ciudadano que tenga las mismas oportunidades acá en Colombia que al otro lado del mundo, en Australia o en Japón. La globalización es querer estar interconectados, acceder a la información, a la comunicación de manera inmediata. Es esa búsqueda de integrar lo social, lo económico, lo cultural y lo político. Y ahí surge todo el tema también pues de lo religioso, de lo deportivo, por ejemplo. La globalización entonces, si lo queremos definir, es la búsqueda de integrar, es la búsqueda de unificar oportunidades para los ciudadanos, de integrar los modelos, los diferentes modelos económicos y sociales para lograr que haya una estabilidad, para lograr que haya una igualdad, para lograr que haya esa búsqueda de intercambiar lo que falta acá, lo que aquí tenemos como, no como sobrante, sino que tenemos como abundante, para poder lograr esa equidad mundial. La globalización lo que busca es eso realmente. Vamos a ver qué tanto se ha podido encontrar estas dinámicas en la realidad, pero la globalización eso es lo que busca. Cuando vamos a tocar la historia de la globalización, entonces tenemos que remontarnos, o debemos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. Toda la carrera armamentista, toda la industria armamentista, que obviamente se desarrolló mucho porque había que estar por encima de los contrincantes, es una industria que se generó aceleradamente, entre otras porque es un negocio. Entonces la guerra juega un papel fundamental para hablar hoy en día, la Segunda Guerra Mundial juega un papel fundamental de hablar hoy en día en lo de la globalización, porque toda esta industria pues después tenía que utilizarse en algo, ¿cierto? Entonces industrias como el automovilismo, como la aviación, las telecomunicaciones pues tomaron mucha fuerza, tenían que aprovechar todo ese aparato industrial que había en ese momento en algo para sacar pues beneficios económicos. Y las telecomunicaciones, la aviación pues permiten hoy en día por ejemplo estar muy conectados, pues viajar en menor tiempo de un continente a otro, de comunicarnos mucho más fácil entre un lado del mundo y el otro. Luego empiezan a surgir tensiones políticas entre los grandes victoriosos entre comillas de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos, entre ese modelo de ciudadano que surgía a partir de ese modelo de organización social entre el socialismo y el capitalismo. Entonces esas tensiones geopolíticas también empiezan a tener como esa división del mundo entre esos dos modelos y el afán de uno y el otro de ganar adeptos a este modelo, adeptos
en el tema pues obviamente de sostener ese modelo económico, social, político. Es un modelo que encierra muchos aspectos y que hace que también sea un precepto para la globalización. Bueno, para hablar también de globalización debemos hablar del liberalismo económico con los grandes precursores, que son los presidentes de Estados Unidos en su momento, Ronald Reagan, y la conocida dama de hierro Margaret Thatcher en el Reino Unido. El liberalismo económico lo que busca es que el mercado con sus dinámicas tenga una independencia, una autonomía sobre el Estado. Entonces permiten que el mercado sea competitivo, que el mercado crezca de acuerdo a un juego entre la oferta y la demanda, a un juego, una interacción, a una competencia entre las empresas que buscan tener ese equilibrio entre oferta y demanda, ¿cierto? Entonces digamos que las dinámicas del mercado permiten que en el mundo se empiece a hablar sobre crecimiento económico independiente del Estado, y esto permite obviamente pues que todas las dinámicas del consumismo y del capitalismo pues logren imperar, y eso es importantísimo a la hora de hablar de globalización. Luego pues los avances de las telecomunicaciones permiten hablar de una sociedad interconectada en la cual las brechas de la comunicación, de la economía, de lo social, de lo político, pues quieren ser cerradas. Entonces, cuando vamos a hablar de la globalización, nuevamente como para poder definirla, entonces tenemos que todos estos efectos del avance en las telecomunicaciones, en el acceso a la información y demás, mejoran las interrelaciones, la interconexión y una interconectividad, que son cosas que son importantísimas a la hora de hablar de la globalización. Entonces hay con estos términos una integración en todos los modelos sociales, económicos y políticos. Entonces hay un poco la historia y la definición de globalización para que lo entendamos un poco. Ahora bien, vamos a hablar del tema de las ventajas y las desventajas. Para las ventajas tenemos entonces estos mayores niveles de integración en lo social, en lo político, en lo económico. Tenemos, por ejemplo, en la parte de los deportes, ahora une mucho, por ejemplo, un mundial, une mucho, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos que se crearon hace muchos años y antes pues de las dinámicas de la Segunda Guerra Mundial y demás, que es de la historia de la globalización, pero que hoy en día se utilizan mucho para hablar como de esa unión entre los ciudadanos, de ir a encontrarse en un punto con algo en común que genere identidad, que genera que la gente se reúne y demás. Entonces digamos que la globalización permite eso y es una gran ventaja, y es que algo en común reúna diferentes culturas, diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de organizarse y de percibir la realidad. La globalización cierra brechas en cuanto, por ejemplo, al acceso a la comunicación, a la información, y eso es muy importante, que a excepciones de varios países pues con regímenes demasiado autoritarios como por ejemplo el de Corea del Norte, que la información a la que se accede es solamente la información que el Estado suministra, pues en el resto del mundo yo puedo acceder a diferentes formas de ver la realidad, de ver el mundo y lo que está pasando. Yo aquí puedo mirar y no solamente lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa en mi país. Antes solamente era una emisora de radio, solamente era lo que contara, por ejemplo, el sacerdote, el alcalde del pueblo y listo, esa era la percepción de la realidad. Hoy en día tenemos múltiples emisoras, múltiples canales de radio, en la internet encontramos muchas formas de ver toda la realidad de lo que pasa en el país. Entonces es algo que nos ha permitido la globalización, conocer la realidad de diferentes puntos de vista, y eso lo considero una ventaja fundamental. Aparte de eso, también un poco como el cierre de esas brechas sociales, de poder permitir que los ciudadanos tengan una igualdad en oportunidades en todas las partes del mundo. Ahora bien, cuando uno va a mirar la realidad de lo bien que suena la globalización y lo que se ha buscado, entonces uno dice, ¿por qué a veces no funciona tanto y vemos tantas brechas entre los ciudadanos de un país y los ciudadanos de otro, entre los ciudadanos de una nación y los ciudadanos de otro? Se ven. Entonces ahí es donde uno dice, ¿a quién beneficia el modelo de la globalización? ¿Será que beneficia en realidad a los ciudadanos o a unos poderosos que quieren concentrar el poder y la riqueza?
porque uno ve que una potencia como los Estados Unidos pues no va a tener las precariedades laborales que tiene un país como Colombia, Guatemala, Honduras, Haití o Venezuela. ¿Será que este modelo de globalización lo que permite es que las dinámicas del mercado y las dinámicas de poder, o sea, de lo político, imperen sobre los intereses de tener igualdad de oportunidades? Porque si vemos alrededor del mundo, vemos potencias generando más riquezas y vemos las despensas, que son los países subdesarrollados, a las cuales se les extraen los recursos naturales, se les extrae todo el tema de estas energías no renovables como los combustibles fósiles y sobre todo los recursos en cuanto a la comida y a las materias primas para generar la industria en esos países desarrollados. Vemos cómo sacan y qué beneficios tienen en esos países. Pues acá en Colombia podemos ver unos índices de pobreza muy altos, unos índices de precariedad laboral, y esto lo genera la globalización también, en el afán de unificar mercados, unificar sistemas y modelos políticos, sociales y económicos. Vemos que no todos se benefician de la misma manera. También tenemos como un problema muy grande la xenofobia y el nacionalismo, que van relacionados. Y para eso tenemos un ejemplo muy claro, y es la parte de lo que pasa en el país por ejemplo, de Colombia, con todo el tema de los migrantes venezolanos. Entonces ellos han migrado por un modelo económico, un modelo político, un modelo social, que ha hecho que ellos salgan del país buscando subsistir, buscando mejorar su calidad de vida, su estilo de vida, y llegan a un país donde pues también hay muchos problemas, no llegaron a una potencia mundial. Entonces se generan conflictos como por ejemplo que la mano de obra venezolana es más barata, entonces la mano de obra colombiana ya pasa a ser una mano de obra pues que no va a ser tan tenida en cuenta, pues porque es realmente más barato contratar a un venezolano. Eso es un tema que es muy debatible obviamente, pero es un tema que realmente sí genera conflicto. El tema de la convivencia, son dos países limítrofes que se supone que tienen un arraigo y una identidad cultural que puede ser muy parecida, pero que realmente a veces dista mucho por las dinámicas que tienen un país y el otro. Y eso que es limítrofe, no me imaginaría si vienen personas del otro lado del mundo con una migración tan masiva como esa. Entonces, ¿qué pasaría con tanta diferencia y con tanta brecha en lo cultural, en la identidad y demás? Entonces eso genera una xenofobia, eso genera también el sentimiento del nacionalismo, que no, es que los colombianos debemos ir primero, debemos tener más oportunidades, el gobierno debe gobernar para los colombianos y no para los migrantes. Entonces eso genera un conflicto muy grande, y la globalización, por todos esos problemas que también genera en cuanto a la precariedad laboral y la pobreza, pues hace que estos conceptos se tomen muy en cuenta y sean bien elegidos para tocar sus desventajas. Ahora bien, nosotros venimos de una identidad y de unos territorios que fueron habitados ancestralmente por indígenas, que tenían unas costumbres muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Vemos por ejemplo que es muy, muy extraño y casi exótico ver hablar a una persona de una cultura indígena en su dialecto normal. Ya ellos también han apropiado culturas de Occidente, culturas de los países que colonizaron esta tierra, y no solamente en la época de la colonia española, sino hoy en día. Entonces, cuán distantes estamos en este momento, por ejemplo, de las costumbres de nuestros ancestros indígenas a lo que hacemos en nuestra vida diaria, cómo nos comportamos en relación a la naturaleza, en relación a las otras personas, cómo nos comportamos en relación a todo lo que nos rodea. Entonces la globalización también trae como esa pérdida de identidad y esa pérdida de lo que somos como seres humanos habitantes de un territorio en específico. Digamos que al momento de mirar las desventajas, pues hay que abarcarlo desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista económico, para concluir con estas desventajas, pues vemos la pobreza y la desigualdad y la brecha salarial que hay entre los países, entre las regiones, entre los continentes. Entonces lo miramos desde un punto económico, si lo miramos desde un punto social está la pérdida de identidad y demás. Y si lo miramos desde un punto político, pues también la diferencia y los problemas que se generan a raíz de esta globalización y
tratar de intercambiar culturas, modelos económicos, sociales y políticos, pues es bastante complejo, porque así como hay habitantes, así como hay naciones, así como hay estados, hay diferencias de formas de ver el mundo y de percibir la realidad. Creo en lo personal, y esto es como conclusión a este video, para no extenderlo más, que la globalización lo que quiere es hacer imperar un modelo social, un modelo político y económico en base al consumo, en base al capital. Y eso es lo que no permite que este modelo sea beneficioso para todos los ciudadanos. Es beneficioso para solo unos pocos. Obviamente es mucho mejor tener a la mayoría de la población para el mismo lado, tirando para el mismo lado, el lado de la producción, que sea una mano de obra barata, que estén en las dinámicas inmersas del mercado, que lo poco que ganen lo consuman inmediatamente, que lo poco que reciben de remuneración ahí mismo lo metan en consumir lo básico, pero también en comprar cosas que son innecesarias y que mantienen un sistema vivo. Entonces, como conclusión, la globalización como ideal para cerrar brechas, para tener un ciudadano global que pueda acceder a las mismas oportunidades, excelente. En la realidad y como percepción personal lo veo como un modelo económico que quiere imperar para tener, así suene un poco feo, esclavos al nombre de un sistema económico, político y social que beneficia a unos pocos con todo el trabajo de muchos. Entonces realmente necesitamos una ciudadanía consciente que sepa que se sepa apropiar de los territorios, de las dinámicas que tiene, que sepa cuál es su identidad y que respete las diferencias con otros ciudadanos del mundo, con otras naciones, con otros estados, que no se deje robar esa identidad, que pueda respetar e integrarse de una manera más dinámica, no solamente con los mercados, sino también un intercambio de culturas, y que finalmente pues sí se logre desde lo local hablar de unas mismas oportunidades en lo global, lo que se dice como globalización, que es tener en cuenta que somos ciudadanos de un mundo, pero que lo local, la identidad es muy importante para poder desarrollar esas dinámicas. Espero haber sido claro con lo que quería expresar en este video, lograr encerrar lo que es el objetivo de la actividad, que era hablar de la globalización, sus ventajas y desventajas, y que sea provechoso para todo el proceso formativo de este curso. Muchas gracias.